La noche en Islandia tiene un magnetismo particular. Allí, en medio de paisajes volcánicos cubiertos de hielo y silencio, el cielo a veces se transforma en un lienzo viviente. Las auroras boreales, con sus destellos verdes, violetas y rojizos, parecen danzar como si respondieran a una coreografía secreta que nadie termina de descifrar. Desde tiempos antiguos, este espectáculo ha sido interpretado como un misterio cósmico, señales de los dioses, presagios de batallas, símbolos de esperanza o incluso puertas hacia otros mundos. Y aunque hoy sabemos que se trata de un fenómeno ligado al Sol y al campo magnético terrestre, lo cierto es que su carácter impredecible mantiene intacta su aura de enigma. Lo fascinante de estas luces no es solo su belleza visual, sino la manera en que conectan la naturaleza con la imaginación humana. Un viajero que las contempla por primera vez suele quedar paralizado entre el asombro y la incredulidad, consciente de que está presenciando algo tan majestuoso como efímero. En el norte de Europa, culturas enteras construyeron relatos para explicar lo inexplicable. Para la ciencia moderna, sin embargo, el reto es otro: comprenderlas y anticiparlas, descifrar cuándo y dónde aparecerán con mayor precisión. Aquí es donde surge una pregunta que transforma la tradición en desafío contemporáneo: ¿podemos predecir la danza de luces que pintan los cielos islandeses? Durante siglos, la respuesta fue un no rotundo. Los métodos basados en observación directa y en registros limitados resultaban insuficientes. Pero en pleno siglo XXI, la inteligencia artificial irrumpe como un nuevo instrumento, capaz de reconocer patrones invisibles para el ojo humano. Modelos entrenados con datos astronómicos, climáticos y satelitales empiezan a acercarse a un horizonte antes impensable: anticipar el misterio con herramientas de cálculo. En este episodio exploraremos cómo la humanidad ha pasado de mirar con reverencia un fenómeno natural cargado de mitos a diseñar sistemas capaces de predecirlo. Y en particular, cómo Islandia, con su geografía privilegiada y su cielo despejado, se convierte en un laboratorio natural donde la ciencia y la tecnología se entrelazan para estudiar una de las maravillas más etéreas del planeta. Lo que hoy nos reúne es ese encuentro entre lo ancestral y lo digital, entre el asombro y la predicción. Para comprender la fascinación que despiertan las auroras boreales, es necesario detenerse en el corazón mismo de su origen físico. No basta con admirar sus colores y formas, detrás de cada cortina luminosa hay un proceso cósmico que conecta al Sol con la Tierra en un juego energético de proporciones monumentales. Todo comienza a 150 millones de kilómetros de distancia, en la superficie solar. Allí, explosiones conocidas como eyecciones de masa coronal liberan enormes cantidades de partículas cargadas, principalmente electrones y protones, que viajan a través del espacio en lo que llamamos viento solar. La Tierra, con su campo magnético actuando como un escudo invisible, recibe este bombardeo constante. Sin embargo, no todo se detiene en esa frontera. Algunas de estas partículas logran canalizarse a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre hacia las regiones polares, donde la protección es más débil. Y es en ese descenso hacia la atmósfera superior, en la ionosfera, donde se da la verdadera magia. Las partículas solares chocan con moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitándolas y provocando que liberen energía en forma de luz. El resultado es un espectáculo cromático que va del verde al púrpura, dependiendo de la altura de la colisión y del tipo de gas involucrado. El color verde, el más común en Islandia, se produce cuando los electrones impactan átomos de oxígeno a unos 100 kilómetros de altitud. Si la colisión ocurre más arriba, a unos 300 kilómetros, el oxígeno puede emitir un rojo profundo y poco frecuente. El nitrógeno, por su parte, es responsable de los tonos azules y violetas que a veces se mezclan como pinceladas etéreas en el cielo. La aurora es, en esencia, una firma luminosa de la interacción entre nuestra atmósfera y la actividad solar. Pero no en cualquier lugar del planeta ocurre este espectáculo. Las auroras se concentran en un cinturón ovalado alrededor de los polos magnéticos de la Tierra, conocido como óvalo auroral. Islandia se encuentra justo en el borde de este anillo en el hemisferio norte, lo que la convierte en uno de los escenarios más privilegiados del mundo para observarlas. Su ubicación estratégica significa que, incluso con niveles moderados de actividad solar, el país puede experimentar auroras visibles con frecuencia, algo que no sucede en latitudes más bajas. La explicación científica no disminuye la fascinación, al contrario, revela que las auroras son la manifestación visible de un diálogo constante entre el Sol y nuestro planeta, un recordatorio de que estamos inmersos en una dinámica cósmica que, aunque invisible en la vida diaria, se revela de manera deslumbrante cuando las partículas solares encienden los cielos. Y es precisamente esta combinación de ciencia y belleza lo que despierta el deseo no solo de observarlas, sino de comprenderlas y,
en lo posible, anticipar sus caprichosos movimientos. Más allá de la explicación científica, las auroras boreales han tejido un puente profundo entre la naturaleza y la imaginación humana. Durante siglos, antes de que existieran telescopios o modelos matemáticos, las luces que danzaban en el cielo fueron interpretadas como mensajes, advertencias o símbolos de contacto con lo sagrado. Su carácter impredecible y su apariencia sobrenatural llevaron a que diferentes culturas del norte del planeta las incorporaran en sus relatos mitológicos, dotándolas de significados tan diversos como poéticos. En las sagas vikingas, por ejemplo, se pensaba que las auroras eran reflejos de las armaduras de las valquirias que cabalgaban en el firmamento. Para otros pueblos nórdicos, representaban fuegos encendidos por los dioses como señales de victoria o presagios de guerras inminentes. En cambio, entre los inuit de Groenlandia circulaban relatos más íntimos. Algunos creían que las auroras eran los espíritus de los ancestros jugando con una pelota hecha de cráneos de animales, mientras que otros las veían como puentes que unían el mundo de los vivos con el de los muertos. En ambos casos, lo central era la idea de conexión. Lo que ocurría en el cielo no era ajeno a la vida humana, sino una forma de diálogo entre planos distintos de existencia. La carga simbólica también se extendió hacia la psicología colectiva. En noches despejadas, comunidades enteras salían a contemplar el cielo, convencidas de que aquello que sucedía arriba tenía consecuencias directas en la tierra. El asombro, la reverencia y, en ocasiones, el miedo, se mezclaban en una experiencia compartida. Ver la aurora era, al mismo tiempo, un espectáculo natural y un acto de trascendencia espiritual. Esa mezcla explica por qué, incluso hoy, los viajeros describen la experiencia con un lenguaje casi religioso, como si la naturaleza les hablara en un idioma misterioso. Lo fascinante es que, aunque la ciencia ha logrado descifrar gran parte de los procesos físicos detrás de las auroras, ese componente cultural y simbólico sigue siendo parte de su atractivo. No basta con saber que el oxígeno produce luces verdes o que el nitrógeno regala tonos violetas, la emoción de presenciar una aurora está atravesada por siglos de narrativas que nos recuerdan que, en algún nivel, seguimos buscando en el cielo respuestas sobre nuestro lugar en el cosmos. En ese sentido, las auroras no son solo un fenómeno atmosférico, son también un espejo de la necesidad humana de encontrar sentido en lo extraordinario. Si las auroras han sido durante siglos un terreno fértil para la imaginación, también lo han sido para la frustración científica. Y es que, pese a los avances en la astronomía y física, su predicción exacta sigue siendo un reto mayúsculo. El fenómeno no responde a un solo factor, sino a la combinación de procesos altamente variables que van desde la actividad solar hasta las condiciones locales de la atmósfera terrestre. Esa multiplicidad de elementos convierte a las auroras en un misterio que, incluso hoy, se resiste a ser plenamente domesticado por los datos. El primer obstáculo está en el origen mismo del fenómeno, el Sol. Las tormentas solares y las eyecciones de masa coronal que liberan partículas hacia la Tierra ocurren de manera irregular, con intensidades cambiantes y, a menudo, de forma repentina. Aunque los observatorios espaciales vigilan continuamente la actividad solar, predecir cuándo exactamente se producirá un estallido significativo es tan complejo como anticipar con exactitud un terremoto. El viento solar viaja durante días hasta nuestro planeta, y su comportamiento en ese trayecto puede alterarse por múltiples variables, lo que añade incertidumbre al momento de estimar la llegada de partículas cargadas a la magnetosfera. Luego, incluso si sabemos que una corriente de viento solar alcanzará la Tierra, queda por resolver otro enigma: cómo interactuará con nuestro campo magnético. A veces, partículas de alta energía producen auroras espectaculares. En otras ocasiones, el mismo nivel de actividad solar resulta en fenómenos mucho más débiles o invisibles. Esta falta de proporcionalidad obedece a la turbulencia geomagnética, un terreno donde el comportamiento del plasma y las fluctuaciones del campo magnético siguen escapando a modelos completamente confiables. A todo esto se suman factores atmosféricos locales. Las auroras ocurren en la ionosfera, a alturas que complican la recolección directa de datos. Y aunque puedan estar activas, una capa de nubes, tormentas o incluso el brillo de la luna llena puede hacer que no se perciban desde Tierra. Esto significa que no basta con entender el fenómeno físico, también es necesario combinar la predicción espacial con la meteorológica, un doble desafío que multiplica la incertidumbre. Comparadas con otros fenómenos difíciles de anticipar, como las tormentas solares o los huracanes, las auroras se colocan en un punto intermedio. Sabemos por qué ocurren y qué condiciones las favorecen, pero la ventana exacta de su manifestación, el momento preciso y el lugar concreto donde se harán visibles sigue siendo esquiva. De ahí que,
Para generaciones de viajeros, la experiencia de verlas en Islandia o Noruega haya estado acompañada de una dosis inevitable de azar. En el fondo, este carácter impredecible es parte de su encanto. La aurora se resiste a ser reducida a una tabla horaria, exige paciencia, espera y un poco de fortuna. Sin embargo, la ciencia contemporánea, y en particular la inteligencia artificial, abre la posibilidad de reducir esas incertidumbres. El reto es convertir un fenómeno dominado por la variabilidad en un campo donde los patrones ocultos empiecen a revelarse, y es precisamente ahí donde la historia de la predicción auroral entra en una nueva era. La ciencia se encuentra en un momento fascinante, después de siglos de observar las auroras con asombro e incertidumbre, hoy contamos con herramientas que nos permiten acercarnos a lo que antes parecía imposible, anticipar su aparición con mayor precisión. Y en el centro de esta revolución se encuentra la inteligencia artificial. Lo que antes era un conjunto de datos dispersos, incompletos y difíciles de correlacionar, ahora puede convertirse en patrones legibles gracias a los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. El reto parte de la enorme cantidad de información que genera nuestro entorno espacial y atmosférico. Satélites que monitorean la actividad solar, estaciones terrestres que registran perturbaciones geomagnéticas, observatorios que capturan imágenes de la ionosfera en tiempo real, todo ello conforma un océano de datos prácticamente imposible de procesar con métodos tradicionales. La inteligencia artificial, en cambio, está diseñada precisamente para sumergirse en ese mar de información y descubrir correlaciones que de otro modo pasarían inadvertidas. Por ejemplo, los modelos de Deep Learning pueden ser entrenados con décadas de registros sobre el viento solar, la densidad de partículas y el comportamiento del campo magnético terrestre. Al hacerlo, la IA aprende a identificar secuencias en las que determinados parámetros del Sol terminan produciendo auroras visibles en latitudes específicas. Estos sistemas no se limitan a imitar reglas predefinidas, generan predicciones dinámicas, ajustadas a la interacción constante entre el Sol y la Tierra. Lo interesante es que la IA no solo mira el presente, sino que también es capaz de anticipar escenarios futuros a corto plazo. Con algoritmos de predicción, es posible estimar que en ciertas regiones del óvalo auroral la probabilidad de ver auroras aumentará en cuestión de horas, lo cual representa un salto enorme frente a las proyecciones generales que se hacían en el pasado. Para el público común, esto significa una experiencia más confiable, para los científicos, un laboratorio donde probar hipótesis sobre la relación entre la actividad solar y la respuesta de la atmósfera terrestre. Otro aspecto fundamental es la capacidad de integrar distintas fuentes de datos. No se trata solo de analizar el comportamiento solar, sino de cruzarlo con información meteorológica local, condiciones de nubosidad, o incluso niveles de contaminación lumínica. Así, los modelos de IA construyen predicciones más completas que no solo indican la posibilidad de que ocurra una aurora, sino también la probabilidad de que sea visible desde el suelo. Este avance no elimina el misterio, pero lo hace más accesible. La aurora sigue siendo impredecible en su detalle exacto, el momento preciso en que aparecerá un arco verde o una cortina violeta, pero la inteligencia artificial abre una ventana a lo probable, a lo que tiene más chances de suceder. Y esa ventana es crucial no solo para quienes buscan vivir la experiencia como turistas o fotógrafos, sino también para quienes estudian cómo la Tierra responde a los cambios de nuestro Sol. En este cruce entre la atmósfera, el espacio y la computación avanzada se encuentra una de las fronteras más emocionantes de la investigación científica contemporánea, transformar la danza de luces en un fenómeno que, sin perder su magia, empieza a dialogar con la precisión de los datos. Islandia no es solo un destino turístico de paisajes volcánicos, glaciares y cascadas, es también un escenario privilegiado para la investigación científica de las auroras boreales. Su ubicación, justo bajo el óvalo auroral, convierte al país en un punto de observación casi ideal. Allí las probabilidades de ver auroras en temporada son notablemente más altas que en la mayoría de los lugares del planeta. A esta ventaja geográfica se suma un factor crucial, la baja contaminación lumínica fuera de Reykjavik. En vastas regiones del norte y del interior, el cielo permanece oscuro y limpio, creando condiciones únicas para registrar con precisión la intensidad, forma y frecuencia de las auroras. No sorprende que Islandia se haya transformado en una especie de laboratorio natural en el que convergen astrofísicos, climatólogos y expertos en inteligencia artificial. En los últimos años, el país ha sido sede de proyectos europeos que combinan observatorios locales con redes de satélites y estaciones terrestres distribuidas por el Ártico. Estos sistemas recolectan datos sobre partículas solares, variaciones del campo magnético terrestre y patrones atmosféricos. La inteligencia artificial entra en juego al integrar y procesar esa información en tiempo real,
detectando correlaciones invisibles para el ojo humano y generando predicciones cada vez más afinadas. Un ejemplo concreto proviene de colaboraciones entre universidades islandesas y centros de investigación europeos, que han desarrollado modelos capaces de anticipar la visibilidad de auroras con una ventana de precisión de apenas unas horas. Esto representa un avance enorme si pensamos en que, hasta hace poco, la predicción dependía de reportes casi improvisados y de la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Hoy, algoritmos entrenados con años de datos históricos permiten anticipar no solo si habrá auroras, sino en qué regiones de Islandia será más probable observarlas. El interés no se limita a la ciencia pura. Islandia ha comprendido que este conocimiento puede ser aplicado tanto al turismo como a la gestión de recursos energéticos y climáticos. Por ejemplo, los sistemas de predicción auroral se han vinculado con aplicaciones móviles que los visitantes consultan para planear sus excursiones nocturnas, lo que veremos más adelante en el segmento dedicado al turismo. Pero incluso dentro del ámbito académico, la capacidad de ensayar en un entorno como el islandés ofrece una oportunidad única para validar hipótesis y ajustar modelos que luego podrán aplicarse en otras latitudes. En cierto sentido, Islandia funciona como un gran campo de pruebas donde confluyen naturaleza, tecnología y cultura. La conjunción de un cielo oscuro, una posición privilegiada en el mapa y un fuerte compromiso científico ha convertido al país en la base ideal para explorar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a descifrar la danza de luces más misteriosa del planeta. El turismo en Islandia ha encontrado en las auroras boreales uno de sus principales motores de atracción, y aquí es donde la inteligencia artificial comienza a transformar no solo la experiencia de los viajeros, sino también la manera en que se gestiona el impacto de esta actividad en el entorno natural. Para muchos visitantes, observar la aurora es un sueño que depende de factores tan volátiles como la actividad solar, la nubosidad o la ubicación exacta en el país. La frustración de llegar en la temporada adecuada y no lograr verla era, hasta hace pocos años, parte de la experiencia. Ahora, gracias a modelos predictivos alimentados por datos en tiempo real de satélites y estaciones atmosféricas, los turistas pueden recibir en sus dispositivos alertas casi personalizadas con la probabilidad de observar la aurora en una zona específica y en un rango horario determinado. Esto no solo mejora la satisfacción del viajero, también cambia la manera en que opera toda una industria. Hoteles, operadores turísticos y guías locales pueden planificar mejor sus servicios, organizando excursiones nocturnas cuando las predicciones indican condiciones favorables. Incluso se han desarrollado aplicaciones que integran IA con geolocalización, permitiendo a los turistas desplazarse hacia áreas menos saturadas de visitantes. Este detalle es fundamental. La masificación turística en ciertos puntos de observación genera riesgos ambientales y sociales, desde la erosión de suelos hasta la saturación de carreteras rurales. Al guiar el flujo de personas hacia zonas alternativas, la inteligencia artificial se convierte en un aliado de la sostenibilidad. Los beneficios económicos son evidentes. Islandia ha visto crecer significativamente su industria turística en torno a las auroras, lo que ha generado empleos y dinamizado economías locales. Sin embargo, este éxito también abre preguntas sobre el equilibrio entre conservación y desarrollo. ¿Cómo asegurar que las auroras sigan siendo un espectáculo accesible y al mismo tiempo proteger el delicado entorno natural que las enmarca? La IA aquí no se limita a mejorar pronósticos, también ofrece herramientas de gestión, desde mapas de calor del tránsito turístico hasta sistemas de monitoreo ambiental que evalúan la presión humana en sitios sensibles. Hay además una dimensión emocional en juego. Las auroras boreales siempre han estado asociadas con el asombro y lo inesperado. Transformar esa experiencia en algo predecible, notificado en una app, podría parecer restarle parte de su misticismo. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es un fenómeno de democratización del acceso. Personas que viajan largas distancias con recursos limitados aumentan sus probabilidades de cumplir un sueño gracias a la IA. La tecnología, en este caso, no reemplaza el misterio, sino que reduce la frustración y amplifica la vivencia de contemplar un fenómeno único. En ese cruce entre ciencia, turismo y sostenibilidad encontramos una de las aplicaciones más tangibles y humanas de la inteligencia artificial. No se trata únicamente de descifrar las auroras desde la física o la astronomía, sino de integrarlas en un ecosistema social y económico en el que la tecnología puede marcar la diferencia entre la sobreexplotación de un destino y su preservación para las generaciones futuras. Si miramos hacia adelante, la gran pregunta es si llegaremos a un punto en el que las auroras boreales puedan predecirse con la misma precisión con la que hoy anticipamos una lluvia o un frente frío. La clave está en el cruce entre modelos climáticos y el aprendizaje automático.
automático, dos mundos que hasta hace poco parecían separados. Los modelos climáticos tradicionales nos permiten simular el comportamiento de la atmósfera terrestre, sus flujos, turbulencias y variaciones de temperatura, mientras que la inteligencia artificial aporta la capacidad de identificar patrones invisibles a simple vista, aquellos que se esconden en los millones de datos solares, magnéticos y atmosféricos que llegan cada segundo desde satélites y observatorios. Al integrar ambos campos, surge la posibilidad de no solo estimar si habrá auroras una noche en Islandia, sino de prever con detalle la intensidad, el color predominante e incluso la duración del fenómeno. Los investigadores hablan de predicciones casi horarias, donde una aplicación en el teléfono pueda avisar con antelación de que, entre las 10 y las 11 de la noche, en cierto punto del norte islandés, las luces verdes y violetas iluminarán el cielo. Este escenario parece ciencia ficción, pero ya se están sentando las bases con proyectos que combinan modelos globales de circulación atmosférica con series históricas de actividad solar. El futuro también plantea preguntas más profundas. ¿Cómo afectará la variabilidad climática de largo plazo a las auroras? A medida que el clima terrestre cambia, también lo hace la dinámica de la ionosfera y la manera en que interactúa con el viento solar. Algunos estudios sugieren que podría haber alteraciones en la frecuencia e intensidad de las auroras en las próximas décadas, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a las predicciones. La IA, en este sentido, no sería solo un oráculo que avisa a los turistas, sino una herramienta para entender cómo el planeta entero se transforma en respuesta al sol y al clima. Imaginemos un futuro cercano en el que la ciencia pueda ofrecer mapas de auroras probables con la misma claridad con la que hoy consultamos el pronóstico del tiempo. Esto abriría un abanico de aplicaciones que van desde la seguridad de vuelos polares, dependientes de las condiciones geomagnéticas, hasta la planificación turística con precisión casi quirúrgica. Sin embargo, lo más fascinante es que, incluso si alcanzamos este nivel de exactitud, siempre quedará un margen de misterio, porque la naturaleza, con su capacidad de sorprendernos, quizá nunca sea completamente domesticada por los datos y los algoritmos, y ese margen de incertidumbre es lo que mantiene viva la magia de la danza de luces en el cielo. Cuando hablamos de las auroras boreales solemos quedarnos con la imagen visual, un cielo que se enciende de verdes, violetas y azules que parecen imposibles. Pero lo que hemos explorado a lo largo de este episodio nos lleva a una pregunta más profunda: ¿qué significa para la humanidad tratar de descifrar un fenómeno que, por siglos, encarnó el misterio mismo de la naturaleza? La ciencia nos ha mostrado que detrás de esas luces hay partículas solares, magnetismo terrestre y colisiones atmosféricas. La inteligencia artificial, por su parte, nos ha permitido dar un paso más allá, procesando ingentes cantidades de datos para intentar anticipar cuándo y dónde se producirá esta danza luminosa. Sin embargo, hay algo que permanece: la incertidumbre. Y quizá esa es la lección más importante. Intentar predecir lo impredecible es una de las pulsiones más humanas. Desde leer las estrellas hasta observar el vuelo de las aves, siempre hemos buscado patrones que nos den seguridad frente a lo desconocido. Hoy lo hacemos con redes neuronales y modelos climáticos. Pero, en esencia, seguimos enfrentando la misma pregunta: ¿hasta dónde podemos domesticar el misterio sin perder su magia? Cada avance en predicción auroral es un triunfo de la ciencia, pero también una invitación a reflexionar sobre los límites del conocimiento. La IA se convierte en un puente entre los datos fríos de satélites y sensores, y la experiencia profundamente emocional de ver un cielo que parece vibrar. Nos recuerda que el conocimiento no cancela la maravilla, sino que puede intensificarla. Saber que una aurora está por aparecer no disminuye el asombro de verla, al contrario, prepara al observador para recibirla como un regalo anunciado. Y ahí está la paradoja: anticipar lo extraordinario no lo vuelve ordinario, sino que lo vuelve más accesible. Con esta reflexión llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Las auroras nos han mostrado que incluso en una era dominada por la tecnología, todavía existen espectáculos naturales que nos sacuden con su belleza y nos invitan a mirar al cielo con humildad. Si este episodio te hizo pensar, aprender o simplemente imaginar, te invito a apoyarnos en Patreon para que podamos seguir creando contenidos como este, y a suscribirte a nuestro canal en YouTube, en Spotify o en la plataforma de podcasts que prefieras. Porque este viaje de ideas y descubrimientos solo tiene sentido